Culiacán, Sinaloa. Culiacán, que ha llevado a los actores políticos, sociales, circunstanciales y delincuenciales a hacer cosas que antes no habíamos visto. Pónganse a pensar, lo que ocurrió el jueves en Culiacán ha sido inédito en muchos sentidos. Inédito para los actores sociales, para los actores políticos, para los actores delincuenciales. ¿Cuándo habíamos visto una capital tomada por hombres armados que hicieron gala de su autogobierno por encima de quien sea? No hay precedentes. No hay precedentes. Tampoco hay precedentes de un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que primero se tardó horas en decir lo que estaba ocurriendo en Culiacán. ¿Te acuerdas, Cristian, que aquí presentamos las imágenes que estaba tomando un vuelo a Oaxaca, que no suspendió? Y que le preguntaban los colegas, oiga, lo de Culiacán, antes de despegar, mañana. Y que aterrizando le dijeron, oiga, señor presidente, una hora después, que es el tiempo que tardas, incomunicado, hay que decirlo, para aterrizar a Oaxaca, y decía el presidente, mañana. Más tarde confirmó haber tomado una decisión que ningún presidente había tomado, celebrada por muchos, condenada por otros. Una decisión, digo, sin precedentes, o que por lo menos, señora, señor, no sabíamos si otros presidentes la habían tomado porque no se había hecho pública de la manera en que se hizo pública, y por eso es inédito también esto, ¿no? Teníamos presidentes como Felipe Calderón, ¿se acuerdan que decía, no, pues nosotros estamos en guerra y pues habrá muertes de inocentes, pero valdrá la pena, ¿se acuerdan? Esas fueron palabras textuales de Felipe Calderón. Los famosos daños colaterales, ¿no? Nunca supimos de algún operativo que haya detenido el presidente Calderón o el presidente Peña Nieto para salvaguardar a la gente, ¿no? En la ciudad, el municipio, la comunidad del estado donde se esté llevando a cabo el operativo. Andrés Manuel López Obrador, el presidente, horas después de lo que pasaba en Culiacán, daba a conocer que él respaldó una decisión que tomó, no sabemos quién, para evitar una masacre por una detención. Por primera vez también vimos a la Guardia Nacional debutar en labores de inteligencia. No se rían. Y aquellas resultaron en realidad labores de insuficiencia en un operativo que a las pocas horas el gobierno reconoció como fallido. Vimos a altos mandos grabar un mensaje de video muy confuso, ¿se acuerdan? Diciendo lo que pasó esa misma noche, que también fue inédito, esa misma noche, sin precedentes. Lo malo es que ese video, insisto, fue confuso, no dijeron bien todo, por ejemplo, decían las cosas a medias, o cambiaron versiones que empezaron siendo, ¿se acuerdan? Era un patrullaje y terminaron en versiones que tenían que ver con negociaciones debidas a cambio de 1 o 2 presuntos delincuentes detenidos. No sabemos cuántos detuvieron. Se dijo que habían detenido a Ovidio Guzmán López y que lo habían dejado en libertad. Pero también se hablaba de Iván Archibaldo, que había sido detenido y luego dejado en libertad. No sabemos. Una estrategia de un presidente que se dice humanista, por primera vez se reconoce así, haciendo las cosas diferente, sin precedentes sin duda, pero usando a las Fuerzas Armadas que están hechas primordialmente para usar la fuerza contra las vidas en el marco de una estrategia que no se diferencia y tampoco hace deferencia a la vida, ni se diferencia de las otras estrategias en lo nuclear que tienen que ver con el pasado, que es el uso de la fuerza con asuntos de seguridad. Un presidente que tuvo que respaldar las malas decisiones que tomó su equipo y que lo hizo público, eso no tiene precedentes. Ahora, no sabemos a detalle quiénes la regaron, Rivas. Y que ahora el presidente, por primera vez, escuchamos a un presidente decir, estar dispuesto a ir a declarar a la Fiscalía General de la República por la decisión que asumió. Inédito. Y se agradece la responsabilidad. Pero por otro lado tenemos una jefa de su partido que dice que la oposición no tiene derecho a opinar. ¿Te acuerdas cómo te gritó aquí Jed Kolpolevsky en un video? Dijo, ese Rivas de ultraderecha, ese Rivas ultraconservador. Y Rivas, yo voté por usted. Cállate, ultraconservador, tú no tienes derecho a opinar. Y el otro, pero es que yo pienso que el operativo estuvo mal. ¡Cállate! ¿Sí o no?
Así te trató como ultraconservador, ¿no? Opiniones que dividen al país entre pueblo bueno, entre pueblo conservador y malo, ¿no? Esa es como la dicotomía que plantea. Un gobierno que prometió abrazos, no balazos, inédito, pero que terminó dando abrazos porque ya había recibido muchos balazos en desigualdad de tropas. Rebasado por las circunstancias de un operativo fallido, por donde se le vea, arriesgando a los culichis, a los culiacanenses y a los efectivos que apostaron su vida por nuestra seguridad el jueves pasado cuando murieron 8 personas. Hoy sabemos que hay 4 civiles muertos, 4 inocentes muertos del jueves pasado, ¿no? Dos repartidores, uno en un coche que estuvieron en medio de la refriega y el tercero en las inmediaciones de un centro comercial que parecía que trabajaba a los alrededores. Eso ya se confirmó en las últimas horas. La estrategia resultó ser la misma. ¿Y cómo carajos vamos a esperar resultados distintos? Si la estrategia fue la misma, pues los resultados fueron igual de fallidos y frustrantes como en los sexenios de Peña Nieto y como en los sexenios de Calderón y Hinojosa. Las redes sociales además se volvieron discusión fácil sobre si este país se gobierna con genitales o sin ellos. A eso se ciñeron las críticas en las redes sociales. Que si este país, que si estos operativos, las decisiones se tomaban a lo macho, con los genitales. Eso es lo que se decía. Cuando deberíamos en realidad preguntarnos, como escribía Jesús Silva Herzog Márquez, si se gobierna con responsabilidad o no. Y quien no haya sido responsable en el gabinete de seguridad, incluidos los mandos medios, que asuma su responsabilidad. Porque para eso es un servidor público que nos sirve, no que se sirve. Y los funcionarios que no sirven, que se sirvan retirar de sus secretarías. Los criminales no quieren amor y paz. Ya nos dejaron en claro el jueves que no quieren el desarme. Y aunque parecieran estar del lado de la gente, porque ¿cuántas veces no hemos visto que pues, estos grupos criminales les cumplen sus necesidades antes de que lo haga el Estado mexicano? Y lo han hecho desde años. La fiesta de 15 años de tu hija, el funeral de tu abuelo, tu boda, la luz, el agua, el drenaje, pintarte la escuela, comprarle las cosas a tus hijos antes de que llegue el Estado. Ahora parece que en casos extremos son carne de cañón la gente para sus negociaciones en plena guerra, como lo vimos el jueves en Culiacán. El viernes de ayer les presentamos la información sin tendencias, es decir, las imágenes, los testimonios, los datos duros, lo que sabíamos, lo poco que compartían las autoridades en horas críticas, las opiniones de expertos o periodistas que han cubierto este tipo de información y que tienen su propio pensar sobre la batalla por Culiacán en la que hubo humillaciones, justificaciones, chantajes y derrotas. Yo he dado aquí mis opiniones a lo largo de estos programas, en la entrevista de ayer, pero aquí lo más importante es usted y lo que piensa usted sobre lo que ocurrió en Culiacán. Nosotros, Cristian, aquí todas las mañanas, el equipo, el staff, el equipo editorial, el equipo técnico, el equipo de producción, trabajamos para usted. Le llevamos la información, le presentamos las opiniones informadas, nos burlamos cuando nos tenemos que burlar y cuando no, preferimos hacer preguntas incómodas, preguntas difíciles. Preferimos presentarle la información, las voces, los rostros y los testimonios. La película lo más completa posible para que usted al final tenga su propia opinión sobre lo que pasó en la batalla por Culiacán. Pero no solo en Culiacán, también lo que ha pasado en matanzas de policías desnudos frente al crimen organizado, porque desnudos, Rivas, tú estás ahorita más equipado que muchos policías. ¿De verdad? Rivas trae un chaleco para el Steady, está más equipado que muchos policías municipales en Michoacán, masacre de civiles en Guerrero y contando. Nada que festejar. Y en este programa no nos dedicamos a eso, no nos dedicamos a festejarle nada a nadie, y menos en estos contextos. De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.